Los jesuitas en México están hoy convocando a a una misa, a una misa con motivo de los 6 meses de lo que ocurrió en Cerocahui, este terrible crimen que le quitó la vida a varias personas. Estamos hablando de que están convocando para el día de hoy a las 18 horas en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús en Avenida Ocampo y Avenida 20 de Noviembre. Estamos hablando de Chihuahua, por supuesto. Y bueno, pues tienen también un comunicado que han titulado "A 6 meses sin justicia, a 6 meses si nuestros hermanos Javier Campos, sacerdote jesuita, Joaquín Mora, Pedro Palma y Paul Osvaldo Berreyesa, optamos por la memoria que resiste". Y este comunicado pues es muy importante porque habla de que los jesuitas que trabajamos en la Sierra Tarahumara, dice, seguimos exigiendo verdad y justicia por el asesinato de los padres jesuitas Javier Campos, Joaquín Mora, del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paul Osvaldo Berreyesa. Reconocemos los esfuerzos, pero condenamos la vergonzosa impunidad que se vive ante estos y miles más de homicidios. Anhelamos la paz en las comunidades de la Sierra y en todo el territorio nacional, y nuestra voz se une a la de miles de víctimas en este país, así como a la de muchos pueblos como el de Cerocahui, que ya no quieren vivir con miedo e incertidumbre. La paz solo será posible en la medida en que haya una justicia expedita y real. La indiferencia y el silencio no son una opción, y las muertes piden ser escuchadas. Hacemos un llamado a las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que se revise la estrategia de seguridad pública de la región y se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar los derechos de las víctimas, pues continúan los asesinatos, las extorsiones, la tala clandestina y los desplazamientos forzados en la Sierra Tarahumara. Solicitamos además evaluar la situación de seguridad de Cerocahui y todo el municipio de Urique y diseñar un plan de restablecimiento de las condiciones de paz a largo plazo que implique garantizar el buen ejercicio de la función pública y la coordinación institucional. Queremos respuestas estructurales a problemas estructurales. Esto es parte de este mensaje que están firmando precisamente los jesuitas que acompañan este mensaje y que están haciendo pues este llamado desde luego a las autoridades y por supuesto a la memoria de las personas que murieron en un contexto criminal como el que todos conocemos. Le agradezco esta mañana pues a uno de los padres jesuitas que firma precisamente este pronunciamiento. Le agradezco al padre Javier Ávila Aguirre, a quien le llaman Pato, al padre Pato Ávila, que es miembro de la comunidad jesuita y que pues es una de las voces sin duda más potentes en términos de lo que está ocurriendo y ha ocurrido en estos momentos en Chihuahua. Gracias, padre, por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muy amable, Carmen, muy buenos días, muchísimas gracias por la comunicación y el espacio Bueno, en la lectura que acaba de hacer, creo que está muy clara nuestra palabra, la palabra de los jesuitas en Tarahumara, porque son 6 meses, efectivamente, y hay 6 meses de promesas, de ofertas, de reuniones. Nos hemos estado reuniendo con cierta frecuencia con las autoridades del Estado, con el fiscal general, con seguridad pública. Hay operativos, sin duda, hay movimientos de fuerzas armadas, pero me da la impresión que la justicia la veo como sentada en un balcón viendo pasar promesas, operativos y ofertas, y no se aterriza en concreto con cosas más palpables, no se detiene al culpable. Ha habido muchas detenciones, efectivamente, pero no hay el responsable detenido. El culpable detenido que es perfectamente identificado, ¿cierto? El chueco famoso. Por supuesto, y además es un sujeto que todo el mundo dice que lo ve, menos las autoridades. Un servidor no lo ha visto porque no me he movido en donde se mueve, pero se dice, lo hemos visto en tal comunidad, ha ido a tal fiesta, ha ido a tal celebración, fue padrino de tal ceremonia, etcétera, etcétera.
Es una cantidad impresionante ya hay menos elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena, acá en la región, pero de todas maneras hay elementos, ha habido muchos operativos, qué raro que no aparezca. Hay otra cosa que es importante decir, siempre lo he comentado, la muerte de los dos jesuitas prendieron los reflectores, pero la inseguridad está en toda la sierra, En toda la sierra hay tala clandestina, en toda la sierra hay amenazas, hay desplazados, hay inseguridad. No nada más es aquí. Y si ampliamos más la mirada en todo el país. Padre Javier Ávila Aguirre, estamos hablando en el caso particular de este personaje que claramente, pues por todos los testimonios, por la información disponible, pues es la persona que agredió criminalmente y que mató a todas estas personas, además de los dos sacerdotes Javier y Joaquín, al guía Pedro Palma, al joven Paul Osvaldo Berreyesa. ¿Hay claridad suficiente para identificar a este personaje de nombre José Portillo Gil, alias El Chueco, personaje conocido desde antes de estos asesinatos como una figura clave en la criminalidad local? La pregunta es ¿por qué no se detuvo incluso antes de estos asesinatos, habiendo tantas informaciones sobre el personaje y otros crímenes adjudicados a él? Esa es la pregunta que me gustaría saber la respuesta de las autoridades, tanto federales como estatales, porque es un tipo que tiene un historial muy lamentable, tiene varias órdenes de aprehensión. Ustedes recordarán que un turista norteamericano al que mataron hace años acá en Tarahumara, y según se ve y parece, él fue el autor de esa muerte. Hay muchas órdenes de aprehensión, les digo, pero no sé qué pasa. O hay una incapacidad profesional de parte de los elementos de las Fuerzas Armadas, no saben hacer un operativo, no son incapaces, no creo. O la otra es que hay por debajo del agua. Esa es la pregunta y que me gustaría mucho que me respondiera tanto la Federación como el Estado. ¿Por qué razón? Incluso se sabe, desde hace años, se sabe de la existencia de este sujeto. Otra cosa también aquí nos puede llevar a una realidad muy, muy lamentable. Yo pienso, atrapan a este delincuente, ¿se calman las cosas? No. El Estado no se arregla toda la situación. Yo creo que todo esto se arreglará cuando se desarme el andamiaje delictivo que han permitido por tantos años construirse, porque la seguridad y la inseguridad no solamente es en Cerro Cabo y la región, es en todo el país, es en toda la sierra. Hasta que se desarme ese andamiaje criminal, pues sí, eso es lo que tendría que hacer el Estado mismo, pues de eso se trata al final de cuentas. Por supuesto, es la responsabilidad de ellos, no nuestra, ni tampoco está para que nosotros estemos denunciando. Ciertamente seguiremos levantando la voz, para exigir justicia, para exigir la verdad. No podemos callar. El pueblo rarámuri nos ha enseñado a resistir y seguiremos resistiendo, porque como lo he repetido una infinidad de veces, los sistemas le apuestan al olvido. Nosotros le apostamos a la memoria y no podemos perder la memoria. Y en la memoria, padre Ávila Aguirre, se están cumpliendo 6 meses de aquello, pero como usted dice, son estos asesinatos y son los anteriores y son los que siguieron. Por supuesto, y además lo que nosotros queremos, los jesuitas queremos que haya paz en el país, en la región, que no haya miedo, que no haya incertidumbre, que se calmen las cosas ya. Esta época navideña que tanto se habla de paz, de bienestar, de generosidad, de fraternidad, es algo, a mí me molesta, es postizo, son escenarios falsos, Sin embargo, tenemos que mantener viva la esperanza, la humanidad está cansada, no encuentra motivos para luchar por una sociedad más justa, más digna, pero no podemos vivir sin esperanza. Cuando la esperanza se apaga, nos empobrecemos, nos destruimos, dejamos de ser humanos, y en esta época la esperanza se asoma de nuevo. Ojalá retomemos el verdadero sentido de esta época navideña, recuperar su verdadero sentido. Dígame, padre. No regrese la esperanza. Dígame, padre, ¿cuál es el verdadero espíritu de la Navidad? El verdadero espíritu de la Navidad es seguir animados por un personaje que llega a la humanidad y nos habla de opciones diferentes de vida.
nos habla de opciones diferentes, de fraternidad, de igualdad. Ya en su tiempo, él causó mucho enojo, causó incluso coraje, fue hasta acusado de meterse en política. Pero yo creo que el verdadero sentido de la Navidad es recuperar la esperanza en que podemos construir un mundo diferente, un mundo nuevo, de fraternidad. Ya lo decía muy bien Juan el Bautista: enderecen los caminos, que todo lo levantado se rebaje y todo lo hundido se levante. ¿Para qué? Para ajustar el mundo, hacerlo justo. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Seguimos nosotros luchando por el poder y el tener. ¿Qué es lo que sucede ahorita en el país? Estás luchando de una manera muy sucia por el poder, el poder. Se oye como aquello que decía el rey Luis: yo soy el poder, yo soy la ley, etcétera, etcétera. Eso nunca nos llevará a generar mundos nuevos y mundos diferentes. Una disputa de poder que en términos formales está bastante adelantado si nos ponemos a pensar en 2024, padre. Sí, por ejemplo. Por hablar de poder formal. Claro. Pues no, pero tenemos que seguir luchando, Tenemos que seguir luchando para que sea realidad un mundo nuevo. No podemos callar nosotros, no podemos callar y nunca callaremos como jesuitas, Tenemos muy clara nuestra opción, como nosotros mismos lo decimos en el comunicado que enviamos, que usted acaba de leer. Tenemos muy clara nuestra opción, ser servidores de la fe y promotores de la justicia. Esa es una encomienda que tenemos de parte de nuestros superiores como Compañía de Jesús. Respecto al caso de estas personas que fueron asesinadas, incluyendo los padres jesuitas, hace 6 meses, recuerdo cosas como la siguiente, padre Javier Ávila Aguirre, Pato Ávila. El fiscal del estado de Chihuahua incluso llegó a ofrecer una recompensa. Si yo no me equivoco, ofrecía 5 millones de pesos para quien ofreciera información para lograr ubicar el paradero de José Chueco Noriel. Hasta recompensa se ofrecía, recuerdo. Yo tengo idea que sigue la oferta en Lima. Uh-huh. Lo que pasa es que quién la va a ir a recoger, porque van a saber quién denunció. Entonces esas ofertas pueden hacer, pero no creo que nadie las vaya a aceptar. Porque porque la gente no confiaría en que la autoridad guarde el secreto de quién informó dónde está el Chueco. Sí, pero sobre todo que la gente dice: no, yo voy y denuncio, y se sabe quién denunció. Pues no debería saberse, porque se tiene que proteger al que ofrece información. Por supuesto que no, pero acá son secretos a voces lo que nosotros manejamos, se maneja en la sierra y en todas partes. Y ante estas situación, yo creo que no es necesario ofrecer tanto dinero para que una autoridad cumpla con su responsabilidad. Están vendiendo su responsabilidad, están vendiendo a lo mejor postor, el que me ayude, le pago para que yo pueda cumplir con mis obligaciones. Qué vergüenza. En aquel entonces, la propia Fiscalía de Chihuahua planteó: es la recompensa más alta que se ha ofrecido en la historia del Estado. 5 millones de pesos. Lo de menos ofrezcan 5 días o 20. Eso no se va a lograr. Con eso, ese no es el camino. Ahora, estamos hablando de un tema que sacude, sigue sacudiendo y sacudirá, porque estamos hablando de la pérdida de vidas humanas de una manera criminal, inadmisible, y que se puso el foco de atención en Chihuahua y en esa zona de Chihuahua y en la Sierra Tarahumara, y una atención nacional e internacional. Se trataba de padres jesuitas, los que habían perdido la vida. Esta atención gigantesca no ha hecho que la propia federación pues sea eficaz en encontrar al responsable y que este caso que involucra la muerte de varios quede pues con un gramo de justicia. Yo creo, y es buen medio aquí para exigir a la federación que tenga más participación en estas investigaciones. Está la Guardia Nacional, está en elementos de la Sedena, en la región, pero yo me gustaría que hubiera más relación gobierno federal, gobierno estatal, y eso saldría más rápido. Y si no sale, sigue la pregunta: ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Y también no hay que descuidar, ni hay que olvidar, como les decía yo ahorita al principio y lo he dicho siempre,
La muerte de Javier y de Joaquín, de Paul, Pedro, principalmente la de Javier y Joaquín, prendieron los reflectores. Pero ya olvidemos estas dos muertes, no olvidemos en el sentido de que a perderlas, no, ya no estemos enfocando tanto y recordemos que hay que ampliar mucho más los reflectores, recordemos los cientos, miles de muertos que hay en el país y por los que nadie grita y nadie habla. Mi grito es por todos los muertos del país. Me preocupan mucho mis hermanos, por supuesto, mis hermanos siguen siendo muy importantes para mí, son un modelo para mí, no un ejemplo, un impulso para seguir trabajando. Pero no olvidemos que hay miles de muertos en el país y que no se toman en cuenta. A estos 6 meses de distancia, recuerde quién era Javier Campos, quién era Joaquín Mora, estos sacerdotes jesuitas que pues optaron por estar en la Tarahumara muchos años. Javier y Joaquín fueron dos personajes que supieron vivir en Tarahumara confiando mucho en Dios, construyendo una iglesia pobre, supieron vivir con la gente que sufre, los que viven con un corazón benévolo, clemente, como un regalo para este mundo. Supieron vivir con los que lloran, como dicen las bienaventuranzas en el Evangelio, porque los que lloran porque padecen injustamente, supieron vivir con quienes tienen hambre y sed de justicia, supieron caminar con el pueblo, en cercanía, solidaria, en mucho cariño, en mucho acompañamiento. Se dejaron enseñar, porque nosotros en Tarahumara decimos los jesuitas, no venimos ni a enseñar ni a dar, hemos venido a recibir y a aprender. Lo que buenamente hemos podido dar, pues hemos recibido mucho más y hemos aprendido mucho más. Yo personalmente lo digo, yo tengo aquí cerca de 50 años, y en los 50 años he aprendido mucho más de lo que he tratado de enseñar y he recibido. Lo mismo le pasó a Javier y a Joaquín. Javier se transformó, yo creo, como a uno lo transforma la gente, el pueblo, cuando está uno con corazón abierto y sincero, no usando la palabra pueblo como un eslogan. Esta tarde se oficiará esta misa a la memoria de Javier, Joaquín, Pedro y Paul Osvaldo. ¿Oficiará usted la misa, padre? Efectivamente, yo estoy ahorita en Kirill, en un momento más salgo para Chihuahua, para la celebración. Hay otra también en la Sagrada Familia, en la Ciudad de México, hoy a las 12 del día. Y se van a celebrar las Eucaristías, yo creo que en todas las parroquias de la República, en los lugares donde tenemos una responsabilidad parroquial los jesuitas. Se ha decidido de parte de las autoridades hacer algún signo muy claro, muy patente, no nada más en las parroquias, en las obras en general, obras sociales, obras educativas, las universidades, las escuelas, etcétera. Ya cada quien de alguno de los superiores respectivos irá tomando la iniciativa para hacer algún signo. Pues, padre Javier Pato Ávila Aguirre, le agradezco que nos tome la comunicación. Estaremos siguiendo de cerca esta misa que está programada para el día de hoy. Estamos hablando de que pues esta invitación está abierta, digamos, para las personas que están cerca de los lugares donde se oficiará esta misa, recordando a las personas asesinadas hace 6 meses. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo de veras de corazón para que estas épocas navideñas nos ayuden a recuperar el verdadero sentido de la Navidad. Un abrazo para usted, padre. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Ahí está la comunicación que emiten a 6 meses sin justicia, 6 meses sin nuestros hermanos Javier Campos, Joaquín Mora, Pedro Palma, Paul Osvaldo Berreyesa. Optamos por la memoria que resiste, dicen los jesuitas. Y en otra parte de su comunicado, que ya leí la primera, nuestros hermanos jesuitas donaron la vida hasta el final, fueron asesinados sirviendo, se llevaron sus vidas, pero nos dejaron la memoria para seguir resistiendo, la fuerza para seguir caminando en la sierra y la dignidad para seguir hermanándonos con otras y otros. Seguiremos levantando nuestra voz para exigir justicia, optamos por la memoria y resistiremos junto con el pueblo rarámuri y mestizo. La realidad actual de violencia visibilizada por estos homicidios no es una novedad y la Sierra Tarahumara atraviesa desde hace muchos años por una situación de inseguridad y violencia que no ha sido atendida de forma adecuada por las autoridades. A la fecha, no hemos encontrado la prometida justicia pronta. Agradecemos, dicen los jesuitas, el cariño y la solidaridad de tantas personas ante este dolor. Javier Campos solía decir, sé en quién me he confiado, y hoy sus palabras resuenan con esperanza en nuestros corazones.
Nuestra confianza está puesta en el Señor, quien guía el camino de tantas y tantos que hemos sufrido, y seguimos luchando a favor de la paz y la reconciliación con justicia y dignidad. Nuestra opción por ser servidores de la fe y promotores de la justicia es muy clara, y de esta manera buscamos en todo amar y servir. Firman este comunicado Enrique Javier Mireles Bueno, sacerdote jesuita. Bueno, los sacerdotes jesuitas Enrique Javier Mireles Bueno, Alberto Munguía, Sebastián Salamanca, Esteban de Jesús Cornejo, Jesús Reyes Muñoz, Luis Ramón Aviti Aguilar, Luis Gilberto Alvarado Durán, Rodrigo Espinosa López, Félix Francisco Velasco Cárdenas, Javier Ávila Aguirre, el padre Pato Aguirre, con quien hablamos hace unos minutos, sacerdotes jesuitas, todos ellos. Están también con la firma Daniel Martín Vázquez y Carlos David Vázquez Barrios, esto que firma la provincia mexicana de la Compañía de Jesús 2022.